En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho Sede. ¿Qué tenemos en esta semana? ¿Qué ha sucedido en esta semana y cómo lo vamos a analizar? Por supuesto, desde la perspectiva legal. Como decimos siempre en cátedra, el análisis legal de la noticia es una forma de aprender derecho, es una forma de mejorar y de colaborar realmente a través de aportar desde la academia y desde la ciencia. ¿Qué hemos tenido en esta semana que podríamos condensarlo en estos 20 minutos que me tiene concedido el espacio de ETV News? Pues bueno, hemos decidido titular esto como con una simple pregunta. ¿Existen personas, profesiones, gremios, personas jurídicas o entidades a quienes no se les aplique la ley penal? ¿Existe alguna norma en nuestra Constitución, en nuestra ley del organismo judicial, en nuestro Código Penal, en la ley electoral y de partidos políticos, en la ley de emisión de pensamiento, en el Código Civil, alguna norma que expresamente nos diga usted puede cometer delito que no se le va a aplicar la ley penal y que no va a estar sujeto a sanciones, que usted tiene esa prerrogativa, ese privilegio único, diferente a todos los otros 17.5 millones de habitantes de Guatemala? Pues lo veremos en estos minutos acerca si eso realmente es posible o no es posible. Para entender ese contexto, nos vamos a nuestra pantalla académica de ETV News y analizamos una diapositiva muy famosa que quienes han estudiado en el Centro de Estudios de Derecho, quienes han estado conmigo en la cátedra en la Universidad de San Carlos o en las cátedras en otras universidades y en el extranjero, siempre le hemos discutido. Nuestro famoso Estado y sus 5 elementos básicos. Por supuesto, hay distintas perspectivas para poder analizar este tema, pero el elemento más relevante del Estado, por supuesto, ¿se acuerdan de aquella regla de estudio? Todo orden tiene un sentido. Es el conjunto de habitantes, la sociedad humana. Ese es el elemento más grande, más relevante, más importante. El que hace que se conforme toda esa sociedad dentro de un territorio determinado, que estamos sujetos a un ordenamiento jurídico que tiene como punto cúspide todo el marco constitucional. Y como titulares, porque pues nosotros los ciudadanos somos los titulares del poder público, el pueblo, ¿ya?, decidimos buscar a los más capaces, idóneos y honrados, aunque no siempre sabemos buscar muy bien, para poder conformar la estructura denominada gobierno, ese conjunto de entes públicos que van a cumplir la finalidad del Estado, que es el bien común. Todo suena muy bien, todo suena muy fácil. Y ese gobierno tiene una regla importantísima que cumplir. Está sujeto a la función pública, el principio de legalidad. Posiblemente durante muchos programas de ETV News esta diapositiva será la más famosa, porque esto es lo que tenemos que entender bien de forma básica. ¿Qué significa el Estado? ¿Cuál es su diferencia con el gobierno? ¿Cuáles son los elementos? Bajo ese parámetro, recuérdense que este gobierno se conforma de 3 organismos fundamentales. O sea, se tomó el ejercicio de la función pública y se dividió en función legislativa, ejecutiva y judicial. Cada uno de estos 3 organismos, el Congreso de la República, la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia, se integra, por supuesto, por guatemaltecos de origen que cumplen determinados requisitos. Pero para poderlos conformar hay una estructura fundamental en el ordenamiento jurídico y político del Estado. Las organizaciones políticas, los partidos políticos. Esas instituciones que tienen personalidad jurídica y que van a actuar haciendo una incidencia fundamental en el funcionamiento político y conformación del gobierno en Estado. Inclusive en la ley electoral y de partidos políticos, en el artículo 20, en el inciso A, el primer derecho, la primera atribución que tienen los partidos políticos es postular a candidatos de elección popular y entre ellos son al Congreso de la República, los 160 diputados llegan a través de los partidos políticos, a presidente y vicepresidente de la República, que pues, el presidente conformará después su Consejo de Ministros con sus 14 ministros,
y los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no llegan por partidos políticos, pero que son electos por el Congreso. Este es un elemento fundamental para tener. Para que el sistema funcione, es clave que nos fijemos que esos funcionarios sean siempre en orden, capaces, por ahí estamos viendo que no hay la capacidad que necesitamos, idoneidad y honradez. Pero para que el sistema pueda equilibrarse correctamente, el constituyente, para frenar esos límites al ejercicio del poder, ha colocado entidades de control como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de Nación, el Ministerio Público, son entes de control, para que el sistema funcione bien. Entonces el enfoque siempre va a ser dentro de este mapa, dentro del conjunto de habitantes, ciudadanos, nacionales, extranjeros, dentro de los organismos, sean derecho privado, derecho público, existen entidades que estén excluidas del cumplimiento del derecho penal. Eso es bien importante tenerlo presente, porque en el derecho, y aquí lo estamos compartiendo de una forma muy sencilla, explicamos siempre los ámbitos de la ley. Ese ámbito temporal, desde cuándo entra en vigencia hasta cuándo termina de aplicarse durante ese periodo de tiempo esa legislación. El ámbito territorial. Por ejemplo, un reglamento municipal tiene ámbito de jurisdicción solo en su municipio. Ese es el ámbito territorial. La legislación penal tiene ámbito territorial en toda la República de Guatemala. Tenemos el ámbito personal. ¿A quién se le va a aplicar esa legislación? ¿A quiénes sí? ¿A quiénes no? Tenemos una diferencia enorme, por ejemplo, con los menores de edad, con los adolescentes, cuando no se les aplica la ley penal por ser inimputables. Si usted es mayor de edad, pues no está dentro de esas exclusiones de la ley penal. Y el ámbito material, que tiene mucho que ver para resolver esa confusión entre administrativo electoral y penal de materia electoral, que ha sido una de las confusiones que he visto yo recientemente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Pero pasemos a resolver entonces en la ley del organismo judicial qué es lo que establece. La ley del organismo judicial nos va a dar las bases para entender nuestro marco legal. Todo el ordenamiento jurídico guatemalteco se va a conformar en estas bases para poderlo aplicar, interpretar e integrar. Y esto es bien relevante, porque entonces tenemos nuestra ley del organismo judicial en casa, la revisamos y chequeamos el artículo 5. Repito, ley del organismo judicial, título 1, normas generales, en el primer capítulo, los preceptos fundamentales. Ámbito de aplicación de la ley. ¿Dónde se aplica la ley? Si usted tiene su código tributario, si tiene su código municipal, si tiene su código penal, ¿dónde se aplica? El imperio de la ley se extiende a toda persona. T-O-D-A. Toda persona. ¿Y dónde se va a aplicar? En todo el territorio de la República de Guatemala. Punto. Usted no va a encontrar aquí que establezca salvo o con excepción de este gremio, de este grupo, de este señor, de esa señora. No. El principio de igualdad nos alcanza la ley por igual. Entonces, ojo, ahora pasamos a ver el Código Penal. El Código Penal se divide en dos partes, la parte general y la parte especial, pero estructuralmente se divide en 3 libros. El libro primero, que tiene la parte general, el libro segundo, que tiene la parte especial, tiene desarrollados los tipos penales para los delitos, y el libro tercero, la parte especial, que tiene desarrollados los tipos penales para las faltas. Y en esos principios de la ley penal, en el artículo 4, chequeémoslo, tiene su código penal para que lo coteje aquí con la pantalla y usted pueda ver que es exactamente lo mismo. Territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código, se refiere al Código Penal, se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República. Es decir, que nuestro legislador en ningún momento estableció que existieran gremios, organizaciones, personas, funcionarios que tuvieran el privilegio que la ley penal no se les aplicara. Las excepciones están claramente determinadas y vamos a poderlas desarrollar en qué tipo de acciones en nuestro constituyente o nuestro legislador dejó establecidas ciertas excepciones. Por lo demás, el derecho penal no tiene una excepción expresa dentro de su contenido. Y esto deviene porque hemos visto recientemente, el día de ayer entró en vigencia
la reforma a la ley contra la delincuencia organizada que le genera impunidad, digo, una prerrogativa. Me equivoqué al decir impunidad, no vayan a pensar que estoy diciendo que los partidos políticos van a ser impunes. Acote ese sarcasmo. ¿Ya? Chequeemos entonces qué fue lo que sucedió. Tenemos la ley electoral y de partidos políticos. Este es un mapa académico. La ley electoral se conforma de 4 libros. Cada libro se desarrolla a través de títulos. El título segundo desarrolla lo relativo a partidos políticos, comités cívicos. El libro tercero, el Tribunal Supremo Electoral, cómo se conforma la comisión de postulación para elegir esa nómina que se le entregan al Congreso. Toda la organización estructurada en un esquema académico fácil de entender. ¿Qué son los partidos políticos? Hay muchas formas de escribirlo. Yo voy a utilizar la jurisprudencia en este caso. ¿Verdad? La Corte ha establecido que el libro de la formación y el funcionamiento de las organizaciones políticas desarrolla el artículo 223 constitucional. Tenemos también en más jurisprudencia de la Corte que el concepto de los partidos políticos se tiene en el Estado moderno, puesto que es un elemento que es indispensable para poder hacer efectivos los derechos ciudadanos y los derechos políticos. Y este resumen que hace en este fallo la Corte, sacando extractos y colocándolos de diversos instrumentos legales, establece que los partidos políticos son los medios para determinar la política nacional. Constitución italiana, la Constitución francesa, concurren a la formación de la voluntad política del pueblo. Y de la Constitución española, instrumentos fundamentales para la participación política. Olvídese de lo decepcionado que nos dejan los partidos políticos. No es el objetivo criticarlos. Es simplemente tener la idea bien de qué es lo que representan los partidos políticos, por qué tenemos una ley de carácter constitucional. Pero ojo, esos no pueden ser la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones, no pueden ser estructuras criminales, pero sí pueden ser utilizados para eso. Esa es una realidad. Y por eso la misma ley electoral, en el libro cuarto, establece artículo 251, todo, otra vez todo. ¿Qué significa todo? La Real Academia Española es bien clara, indica la totalidad, ¿no? El plural. Todo, como decimos siempre en cátedra, es todo. ¿Cuánto incluye todo? Todo. Todo lo concerniente a los delitos electorales se regirá por el Código Penal guatemalteco. Y es que es bien sencillo, la ley electoral tiene que concentrarse en su materia administrativa y el Código Penal, el Código Procesal Penal, leyes especiales como la ley contra la narcoactividad, la ley contra el lavado de dinero, la ley contra la delincuencia organizada, a su materia penal. Pero por supuesto que las personas jurídicas pueden ser utilizadas sus estructuras por sus representantes, por sus integrantes, por sus directores, para cometer hechos ilícitos. Y por eso el derecho penal ha evolucionado y ha determinado sanciones específicas de naturaleza tanto administrativa como de naturaleza penal para estas personas jurídicas. Chequeemos entonces qué fue lo que pasó. Pues ya les adelantaba que el día de ayer sábado entró en vigencia el decreto 34-2024. ¿Qué es lo que hace el Congreso de la República? Bueno, genera lo que podemos llamar la regla de la impunidad emitida en el diario oficial. Las disposiciones de este artículo relativo a las medidas precautorias que ya explicamos en otro programa, no se le va a aplicar a las organizaciones políticas. ¿Eso qué es lo que significa? Yo todavía sigo sorprendido cómo funcionarios de alto cargo salen celebrando esa vigencia y cómo parte de la población se ha creído ese discurso falaz. Lo que le está diciendo el presidente y otros funcionarios de la República es: nosotros, nuestro partido, sí puede cometer y participar en estas actividades ilícitas. Si usted participa, a usted sí lo van a ir a prender, a usted sí lo van a procesar, porque no le van a poder aplicar medidas precautorias a los partidos políticos. Se han autocolocado un escudo de impunidad. Es el descaro total a través de la legislación. Entonces, solo para que se haga una idea, si usted es accionista de una sociedad anónima, si usted es miembro fundador de una asociación de vecinos, si usted es miembro fundador de una fundación y si usted es miembro fundador de un partido político, no se preocupe porque el partido político no le van a poder fijar medidas precautorias. Pero a usted de la sociedad anónima, de la fundación, de la asociación, sí, imagínese el privilegio que se recetaron los diputados. No van a poder
ser afectados si ellos participan con sus estructuras recibiendo dinero del extranjero para lavarlo, no van a ser afectados si ellos financian el terrorismo, si obstruyen la justicia, si participan colaborando con gente que se evade de la administración de justicia, si participan en intermediación financiera. Los partidos políticos, gracias al 34-2024 y a los diputados que aprobaron, tienen un escudo único de impunidad. Y entonces se violentó la norma de que todos estamos sujetos a la legislación penal. ¿Y dónde nace el problema del partido Semilla? Ya lo explicamos brevemente, tengo pendiente con ustedes hacer un programa para una explicación completa. Nace en este mapita, tienen ustedes las fechas de cómo se fue conformando, es un resumen tomado de información pública, que en agosto de 2017 les entregan sus hojas de afiliación. ¿Ya? ¿Qué significa eso de las hojas de afiliación? En la ley electoral, artículo 59, cuando se está conformando un partido político, existe una cantidad mínima de afiliados que se tienen que tener en el mismo para que estos puedan conformar su trámite de comité en formación a partido político. Cuando esto sucede, esas hojas que se firman, cuando estas personas están de acuerdo con la filosofía política, con el ideario hacia el dónde va, con la ideología política de este partido, pues esas personas deciden volverse, adherirse a ese partido, colaborar con su cuota partidaria. Cada comité de partido designa una persona responsable para obtener y verificar, no fue que se trabara la cinta, ¿vieron? La veracidad de los datos de cada ciudadano. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que plasmar su firma autógrafa. Y como aún tenemos un alto porcentaje de conciudadanos que no pueden escribir, también pueden su impresión dactilar. Esas hojas deben señalar con claridad que sus firmantes otorgan su adhesión al comité para constituir ese partido político. Y cada hoja de adhesión deberá ser encabezada con una declaración jurada del ciudadano que está a cargo. Y nótese que deberá contar con su firma legalizada por notario. Bueno, en el momento que se está conformando el partido Semilla, el requisito mínimo eran 22.671 adherentes. Entonces imagínense que aquí están los 22.671. De esos, más de un tercio de los registros fue determinado en una investigación por una denuncia presentada por el secretario general del Movimiento Semilla, en ese momento el doctor Bernardo Alévaro, secretario general, hoy presidente de la República, aunque la diputada, se me escapa el nombre, pero una diputada de Semilla, en unos videos que circulaban decía que aún era secretario general, desconozco yo esa información y no es el objeto de este programa. Hay más de un tercio de datos. Si usted no cumple los requisitos para tener autorizado, no sé, una línea de transporte y usted falsificó los datos de ese bus y así con esos datos se lo autorizaron, no porque usted ya haya llevado 1,000 pasajeros ida y vuelta, significa que es legal lo que hizo. Por ahí algunos dicen de que con el voto ya se respaldó esa ilegalidad. Oh, qué absurdo más grande el que piensa la gente. No. En el momento en que la Dirección de Transporte se dé cuenta de que se inscribió esa línea de transporte con datos falsos, va a declarar nulo ese requisito y nulo esa inscripción. El registro de ciudadanos, a través del proceso, al determinar que es más de 8,000, es que no son 2, 3, 4, 5, es más de un tercio. Si usted le resta los 8,000 a los 22,000 adherentes, no se cumplía el requisito. Entonces, por lo tanto, no hay forma que se pueda validar esa inscripción. Pero eso tampoco es la idea que quiero transmitir. Lo que quiero es que usted entienda que nadie está eximido de cumplir sus obligaciones legales. Y como ya lo explicamos en otro programa, en estas fechas fue cuando sucedió el problema de las inscripciones anómalas y por lo tanto es uno de los problemas que tiene esta organización política, al igual que otras organizaciones políticas. Tal vez por el volumen tan escandaloso de datos falsos es que esta organización llamó tanto la atención y recordemos que es el doctor Bernardo Arévalo el que presenta la denuncia. ¿Qué hace el Ministerio Público? Pues investigar la denuncia que presenta el secretario general en ese entonces y pues arribó a estos datos que ya es del conocimiento, que la gente lo quiera ocultar con otros discursos falaces para desprestigiar la acción penal que se realiza, esa es otra historia, pero no se pueden borrar
esas falsedades que se realizaron. Y el otro problema, que ya también quedó resuelto en sentencia, era el tema del financiamiento que se efectuó de forma irregular en las organizaciones políticas, no solo en la del Movimiento Semilla, sino que en otras organizaciones políticas. Y ya establecíamos que el 251, artículo 151 de la ley electoral, nos remite al Código Penal. Aquí solo colocamos los que las noticias nos informaron. Y esta es una forma académica como estructuramos nosotros la ley para analizarla en cátedra. El artículo 21 ter de la ley electoral es bien claro. Inciso K. El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones conlleva? Sean de naturaleza administrativa o sean de naturaleza penal. ¿Y cuál de naturaleza penal se le puede imponer a las organizaciones, a los secretarios, a las personas que realicen los aportes o que reciban, a los candidatos? A todos hay que sancionarlos. Pero en el caso de las organizaciones políticas, incluye la cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva. Incluso procede de oficio. Repito, revisen su ley. 21 ter, inciso K. Entonces recordémonos, no le podemos generar excepciones a ningún secretario general, a ningún fundador, a ningún miembro de asamblea. Todos los que cometan delitos, todas las personas están sujetas al derecho penal. Y bueno, también se ha difundido acerca de que no se puede perseguir penalmente a los periodistas, que los periodistas están eximidos de cualquier hecho ilícito porque el periodismo es fundamental. Bueno, es el mismo discurso que están usando para los partidos políticos cuando nos dicen es que los partidos políticos son la base democrática. Claro que son la base democrática, pero si cometieron ilícitos, los irresponsables que fundaron esas organizaciones, los que administran los fondos, señores, hay consecuencias penales, no importa que sean sus amigos, sus familiares. Todos estamos sujetos a responsabilidades penales cuando participamos en hechos ilícitos. Pero si les queremos dar privilegios a los periodistas, a los militares, a los empresarios, les queremos dar privilegios a los partidos políticos, los únicos que no vamos a tener privilegios es usted y yo. ¿Ya? Esos somos los únicos. ¿Ya? Porque yo no soy periodista, aunque estoy participando en medios de comunicación. Usted no es periodista que me está escuchando, usted no es secretario de un partido que falsificó firmas, ¿ya? A usted sí lo van a perseguir, pero esta gente se está dando escudos de impunidad y eso es totalmente falaz, es incorrecto que a usted lo engañen, que le siembren ideología en sus mentes hacia otros actores para poder ocultar. El discurso que están enviando es poderoso, ¿ya? Es imposible que una explicación científica como la que les estoy dando pueda combatir esa estructura millonaria, el uso de los medios de comunicación oficiales destinados a atacar a los entes de control para poder esconder las acciones ilícitas de 8, 10 o 12 personas que atrofiaron una organización política. Y Guatemala está cargando con los problemas de esta gente. Pero veamos qué pasa con los medios de comunicación. Claro que los medios de comunicación son fundamentales en una democracia. Aquí en esta diapositiva tienen ustedes una explicación básica. No es mi objetivo tratar de superar la teoría de la comunicación, no. Clasificación básica de las formas de comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, hay comunicaciones personales, tradicionales, como cuando hablamos por teléfono, cuando usamos un mensaje de texto. Muchos de ustedes ya no conocieron el telegrama o el correo tradicional, otros sí los conocimos. Hay medios de comunicación digitales que se usan en las plataformas, digámosle de una forma muy general, de internet, la telefonía por aplicaciones, las videollamadas, los sitios web, las redes sociales, etc. Pero muy diferentes son los medios de comunicación masivos o de difusión. Este es otro término, estas ya son organizaciones, estructuras que se constituyen para esa finalidad, siendo tradicionales la prensa, la revista, la redifusión, el cine, la televisión y hoy en día pues las plataformas. Aquí estamos en ETV News, estamos en un medio de comunicación masivo, en una plataforma por televisión digital para poder llegar a todos ustedes. Todas estas formas de comunicación, recuérdense, están las de nosotros y están las de los medios de difusión masivos, convergen en un principio constitucional que se desarrolla en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. Nótese el año 1966. Se considera impreso, en ese momento, de la tecnología que está,
la fijación del pensamiento. ¿Dónde se fija? En la imprenta, litografía, fotografía, mimeógrafo. Cuando hago así, se recordarán los que usamos mimeógrafos. Los demás no nos van a entender. El fonógrafo, cualquier procedimiento mecánico empleado. Pero miren el principio de neutralidad tecnológica. Miren la inteligencia plasmada en norma jurídica. El principio de neutralidad tecnológica. O que puedan emplearse en el futuro para la reproducción de las ideas, como son los medios digitales, en este presente caso, ETV News. Entonces, esta es la ley de emisión de pensamiento. Pero no es la ley de los periodistas, es la libre emisión para todos. El apartado para los medios de comunicación es diferente. Y esto se desarrolla, por supuesto, en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura, ni licencia previa. Hay vasta jurisprudencia al respecto, tanto organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Europea, como nuestra propia Corte de Constitucionalidad. Y en resumen, extraemos este expediente. Una de las libertades que constituyen signo positivo de un verdadero Estado constitucional de derecho es la libertad. Emitimos nuestro pensamiento libremente. Pero, ¿qué si se exime de responsabilidad? ¿Qué aspecto dejó el constituyente? En el artículo 35, segundo párrafo de la Constitución, establece claramente, no está eximiendo a nadie de responsabilidad. Lo que está haciendo es aclarando qué conducta no puede ser considerada como un tipo penal. No constituyen delito las publicaciones. ¿Qué publicaciones? No cualquier publicación. Las publicaciones que contengan, sea que usted denuncie, sea que usted critique, o sea que usted impute a quién, a un funcionario o empleado público, pero ojo, en acciones o conductas en ejercicio de los actos que él realiza en esa función pública. Por eso es que el artículo 411 del Código Penal fue declarado inconstitucional, porque contradecía esa norma. Pero aquí no está diciendo punto y seguido. Y los periodistas pueden cometer lavado de dinero, pueden cometer difamación, pueden financiar el terrorismo, pueden falsificar documentos, pueden constituir sociedades con acciones falsas y lavar. No, ahí no dice eso. Lo que establece es que todos nosotros, y ojo con este artículo, no es para los periodistas, este es para todos en general, ¿ya? Esto es lo que no constituye delito falta. Por supuesto que si hay periodistas o sus estructuras que han conformado para esto, cometiendo hechos ilícitos, claro que los pueden perseguir. El fuero periodístico, que es esa protección que se le otorga para que puedan libremente difundir la información pertinente, no los exime de responsabilidad penal. Si no, les vamos a decir a los narcotraficantes que compren un subperiódico, que funden un subcanal y que entonces ellos se escuden en eso. Les vamos a decir a las estructuras de lavado de dinero y de financiamiento de terrorismo que hagan lo mismo. No se dejen engañar por ese discurso. Lo que hay que reconocerles a los periodistas es esa unión de gremio que tienen, cómo tienen estructurado y enquistado organismos internacionales para protegerse. Es un gremio muy unido, se les reconoce pero no se les tolera ni se les acepta. Mucho cuidado, si empezamos a decir que determinados funcionarios tienen privilegios de que pueden cometer delitos y no ser sancionados después, o que unos constituyeron un partido con firmas falsas y al llegar al gobierno se autorrecetan impunidad, u otros que dicen ser periodistas, van a venir después los de los bancos. Y nosotros que manejamos el sistema financiero relevante para Guatemala también merecemos impunidad. Van a venir después los productores agrícolas. Nosotros que sembramos la comida de los guatemaltecos también merecemos impunidad. Van a venir después los militares y los policías. Nosotros que cuidamos la seguridad merecemos. Y cuando sintamos solo usted y yo vamos a caer en la línea que puede ser, o sea, por favor despierte. ¿Cómo hago para sacudirlo en digital y que usted reaccione? ¿Ya? No se deje engañar, ya tiene que ver que el razonamiento impere sobre los instintos primitivos. Código Penal. Este código se aplicará a toda persona, no se deje engañar. Por eso es importante no quedarse solo con una información que usted revise. Coteje, busque fuentes fidedignas, prepárese, instruya, lea. No se deje utilizar por toda esa estructura que genera impunidad a nivel transnacional, que se respaldan en funcionarios de altos cargos de gobiernos poderosos. No se dejen engañar por todo ese uso de los recursos públicos. Tiene que reaccionar, estimado
conciudadano, para que esto funcione. Y hay que ser justos en cada una de las decisiones que tomamos nosotros también y hacernos responsables de nuestras acciones. Y por supuesto no se le olvide que el poder público, que el verdadero titular del poder público es don pueblo y que los funcionarios simplemente están para servirnos a nosotros. Es un gusto poder servir desde este canal que ETV News nos ha permitido, porque es un espacio privilegiado, agradecemos a la producción y por supuesto estaremos siempre en Derecho al Derecho para poderles resolver, para poderles aportar, para poderle poner esas ganas de que Guatemala siga siendo ese gran país, esa gran nación, pero para eso lo necesitamos a usted. Usted es el fundamental. No se quede solo escuchándome, no se quede solo anotando. Vuélvase un actor relevante porque hoy más que nunca lo necesitamos. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho, todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.